Hola a todos los participantes de este módulo sobre cannabinoides. Soy María Antonieta Rico, especialista en dolor y cuidados paliativos. Trabajo en Santiago de Chile y inicio este módulo con algunos conceptos de historia, mitos y realidades para el uso médico de cannabinoides. En Chile, me imagino que como en muchos países, ha habido un gran movimiento ciudadano hacia exigir levantar la prohibición del autocultivo y del uso personal y colectivo de marihuana, tanto para fines recreativos como para aduciendo fines medicinales. También alguna corriente de médicos se ha dedicado exclusivamente a manejar enfermedades con marihuana, y lo que ha dado una cierta popularidad a esta práctica. Pero los profesionales de la salud debemos guiar a los pacientes en sus decisiones, compartiendo con ellos el beneficio comprobado que tienen algunas terapias versus los efectos adversos, la seguridad del uso de estos tratamientos y poder orientarlos en un tiempo en el cual el conocimiento popular muchas veces induce a las personas hacia ciertas prácticas que no son seguras. El dolor es un problema no resuelto. El dolor crónico es un problema de salud pública, afecta a millones de personas. Y hay muchas razones para eso. Faltan especialistas para buenos tratamientos del dolor y la rehabilitación de los enfermos. Falta cobertura de seguros, falta medicamentos, factores económicos que tienen que ver con la falta de acceso a tratamientos del dolor. Y otras enfermedades o comorbilidades que afectan a los pacientes, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que hacen más complejo el enfrentamiento del dolor crónico. Entonces es natural que los pacientes busquen alternativas, especialmente cuando se les ofrecen alternativas naturales, de bajo costo y que pareciera que solucionan todos los problemas de una vez. Entonces vamos un poquito a la historia y el desarrollo de los cannabinoides, también a los mitos y también a responder en forma simple la pregunta de que si hay evidencia científica de que se pueden utilizar en forma segura. Bueno, la marihuana, la cannabis sativa, ha crecido desde siempre en la naturaleza en forma silvestre. Ya hay evidencias en las llanuras de los Himalayas en que había mucha cannabis y que se usaba con fines industriales para la producción de textiles y también con fines medicinales y fines recreacionales. En la India también tiene un uso que data de miles de años. En Egipto fue especialmente importante porque las guerras napoleónicas y los médicos que acompañaban estas campañas se interesaron por el uso de estas tinturas de cannabis y las llevaron a Europa y las llevaron al Reino Unido, y allá por siglos fue una práctica bastante generalizada el uso de cannabinoides para muchas enfermedades, en tiempos en que no habían muchos medicamentos ni muchos tratamientos. Y también investigación, los científicos de esos años empezaron a investigar qué es lo que había detrás de los efectos beneficiosos y también de los efectos adversos que se acompañaba esta planta. La colonización llevó también este uso hacia las tierras de América y obviamente después ya se diseminó por todas partes del planeta. En la India hasta el día de hoy hay una fiesta ceremonial muy típica en que como parte de los ritos usan la cannabis como una manera de expandir la conciencia y participar de este rito religioso de una manera más intensa. Entonces, como decía, las tinturas de cannabis se usaron en Europa, en el Reino Unido y en Norteamérica por muchos siglos, el siglo XIX fuertemente y parte del siglo XX. ¿Qué enfermedades trataban con estos fármacos o con estos productos? El dolor, la epilepsia, el cólera, la rabia, la dismenorrea, el delirium tremens,
los vómitos, la melancolía, bueno, y una larga lista de situaciones en la cual se le atribuía a los cannabinoides un efecto benéfico. Pero ya en el año 30 en el Reino Unido y en el año 42 en USA, se prohibió su utilización médica porque el uso generalizado de cannabis y cannabinoide había traído muchos problemas de abuso y de complicaciones a varios niveles. En el año 70 ya se transformó en una sustancia controlada tipo 1, que quiere decir que se prohibió su uso con fines medicinales. Bueno, esto trajo bastante conflicto porque del año 60 en adelante, ustedes pueden saber de que hubo grandes movimientos en que se produjeron esos años y la cannabis fue un protagonista en el uso recreativo, también dentro del fenómeno cultural, político y social que fueron esos años, en lo cual la cannabis participó fuertemente en todas estas expresiones y estos cambios que ocurrieron en la sociedad de la época. Pero en el año 90 recién se vino a saber cómo actuaban los cannabinoides, porque se descubrieron los receptores cannabinoides del sistema nervioso central, que son lugares donde actúan estos compuestos. También se descubrió que existen en nuestro organismo endocannabinoides, o moléculas, tanto como existen de endorfinas o moléculas endógenas de los opioides, que actuaban sobre estos receptores y que de esa manera regulaban algunas funciones del organismo. Ahí también actuaban los fitocannabinoides, los que vienen de las plantas, y también los cannabinoides sintéticos que empezaron a producirse ya desde el año 2000. Todo esto va hacia el desarrollo de la utilización con fines médicos de los cannabinoides. ¿Qué mitos hay asociados al uso que queremos despejar? El mito 1, que los analgésicos tienen origen natural, muchos de ellos. La cannabis, los antiinflamatorios son precedidos por el uso de la corteza del sauce, ya en el tiempo de la medicina de Hipócrates, y los opioides también a partir de otra planta, la dormidera, de los cuales hasta el día de hoy se obtiene la morfina y la codeína. Pero hay que saber que no siempre lo natural es sinónimo de beneficioso y seguro para el paciente. Muchos compuestos naturales tienen efectos tóxicos, pueden producir incluso envenenamiento y la muerte de las personas si es que no son aplicados de una adecuada manera y en las dosis correctas y obviamente bajo control médico. La cannabis sativa es una planta muy compleja, tiene más de 545 componentes, de los cuales 80 son del tipo de los cannabinoides. Pero hay dos que son los importantes. El THC, que tiene efectos psicotrópicos, antieméticos y orexígenos o que benefician el apetito, y el cannabidiol o el CBD, que tiene un potencial efecto terapéutico analgésico, antiinflamatorio y anticonvulsivante. Esos son los productos que podríamos decir que tienen efectos que pueden ser utilizados en medicina, pero los otros 80 no, en los cuales vienen cuando se consume la planta completa, cuando se fuma o cuando se obtienen preparados artesanales que tienen una mezcla de todos estos fármacos, sin contar con que cada variedad de cannabinoides tiene concentraciones distintas de todos ellos y son muy poco reproducibles entre un uso y otro. Entonces, cannabinoides no es lo mismo que cannabis y tenemos que saber que aquí están los compuestos más importantes, saber cuáles son los eventuales beneficios de dosis bajas del THC, pero más bien los efectos adversos que tiene el THC sobre las personas, sobre todo sobre los jóvenes. Y el cannabidiol, que es el cannabinoide no psicotrópico y al cual sí se le han encontrado efectos beneficiosos sobre el dolor y la epilepsia. Entonces el mito 2 se resume en eso, que no es lo mismo cannabinoides que marihuana y que los cannabinoides o los compuestos pueden ser de origen natural, que en estas tinturas
en los cuales la mezcla de cannabinoides es muy amplia y muy variable, y los compuestos ya sintéticos, algunos basados en fármacos naturales, otros totalmente sintéticos, que lo que hacen es aislar los principios activos que son los que queremos usar en alguna patología específica. De esta manera, tenemos que saber lo que es un medicamento, lo que es un fármaco y lo que son los compuestos naturales. El procesamiento farmacéutico, de acuerdo a las buenas prácticas establecidas, producen fármacos cannabinoides de calidad suficiente para ser aprobado por la Agencia Nacional de Medicamentos de cada país. Y esa es la única vía que tenemos para tener un medicamento cannabinoide seguro. Todo lo demás es la utilización de principios que vienen en la planta, pero que nunca sabemos exactamente qué es lo que contiene y no podemos reproducir una dosis exacta ni una indicación precisa. Entonces, por eso que los médicos no podemos prescribir medicamentos de plantas sin tener el aislamiento correspondiente en un fármaco. El mito 3. Son útiles, sirven para todo y no tienen efecto negativo, por eso son tan populares. Hay muchos beneficios que se atribuyen a los cannabinoides a través de la historia. Ahí tenemos el glaucoma, algunas enfermedades, el cáncer, la anorexia, pero estos son las patologías en las que realmente se han visto y hay investigación sobre los beneficios mayores o menores de los cannabinoides: la esclerosis múltiple, la epilepsia, la náusea, la ansiedad y el dolor crónico. Y también tenemos efectos adversos, que nunca son demasiado difundidos y tienen que ver con dos tipos de efectos adversos: en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. En el sistema nervioso central, especialmente el THC, que está siempre presente en todos los compuestos del cannabis natural, tiene los siguientes efectos: disminuye la atención y la habilidad motriz, alteraciones cognitivas, especialmente la memoria, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de concentración, puede producir confusión, alterar la percepción del tiempo, desencadenar conductas violentas, depresión, miedo, insomnio, trastornos de ansiedad o de pánico, gatillante de esquizofrenia en adolescentes jóvenes, dependencia en 7 al 10% de los consumidores habituales, y también el problema de la adicción. Y dentro de los cardiovasculares, todos tienen que ver con la taquicardia y la hipertensión, lo que lo hace especialmente riesgoso para pacientes hipertensos que tienen enfermedad coronaria, y incluso en pacientes jóvenes pueden desencadenar infartos del miocardio, en intoxicaciones, por supuesto, con cannabis. Muy importante que todos sepamos que la cannabis afecta el neurodesarrollo. La corteza prefrontal en los individuos termina su formación a los 20 años. Antes de eso, es una corteza prefrontal en evolución. Esa zona del sistema nervioso es especialmente importante en la capacidad de tomar decisiones, de aprender, de juzgar, de entender las consecuencias de los actos, y hace que una persona sea madura o ya plenamente madura, adulta y responsable. Esta función es la que le afecta especialmente la cannabis. Por eso tan peligroso es promover el autocultivo y el uso indiscriminado de cannabis, que puede afectar y que está afectando desgraciadamente a tantos escolares en Latinoamérica. Bueno, ¿qué es lo que son las evidencias científicas para la utilización segura? La evidencia científica se obtiene con investigación, tomando el fármaco, el medicamento, la sustancia, aplicando unas pruebas, hacer una hipótesis, juntar los pacientes, medirles ciertos parámetros y sacar un resultado confiable a través del método científico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la evidencia? Es lo confiable. Las investigaciones son
como una pirámide. Abajo están todas las investigaciones que no tienen mucho valor, que son opiniones, de cuales encontramos mucho en la literatura, en Google, en todas partes, reportes de casos, estudios pequeños, hasta que llegan a los grandes estudios que son los que se han seleccionado de todos y que son los que nos dan la evidencia. O sea, eso es lo que dice la verdad de algo. La revisión sistemática en este caso, que son los estudios que tienen más valor y en los cuales se basa la práctica médica. Nosotros nos basamos en esto, en las investigaciones que muestran evidencia sin lugar a duda de beneficio o ausencia de daño. En la epilepsia ha sido una de las patologías que más se ha utilizado, los cannabinoides. Ahí tenemos una fotografía de una pequeña Charlotte, que fue muy famosa en Estados Unidos porque tenía una forma de epilepsia muy grave, que eran convulsiones subintrantes que no paraban nunca, y que sus padres descubrieron que con aceite de cannabinoides, de cannabis, estas convulsiones paraban. Eso hizo todo un movimiento que en Colorado, donde se fueron muchas familias con niños con estas epilepsias severas, a buscar un alivio en los cannabinoides. Y esto se investigó como corresponde, con todos los métodos, y hace poco tiempo una importante revista, el New England, publicó ya de que el cannabidiol, específicamente ese aspecto, esa parte de la cannabis que hablamos, que no tiene efectos psicotrópicos, puede ser útil, es útil en este tipo de síndromes de convulsiones resistentes, que es un tipo de epilepsia, no son todas las epilepsias, son epilepsias muy específicas, pero que la ciencia ya le ha dado el respaldo al uso de cannabidiol. Pero para poder decir lo que dice la ciencia, y no tengo tanto tiempo, voy a remitirme a la opinión de la Asociación Médica Mundial, una gran organización internacional que junta la opinión de los médicos de todas partes del mundo, y en el año 2017 se refirió al tema de cannabis medicinal. ¿Y qué declaró la Asociación Médica Mundial sobre esto? Dice que la calidad de la evidencia, o sea, la calidad de los estudios para recomendar el uso medicinal de cannabis para el dolor crónico específicamente, es de una calidad baja a moderada. O sea, de que los estudios no son de tan buena calidad como para recomendar en forma fehaciente los cannabinoides, pero sí que hay un efecto sobre algunos pacientes con algunas formas de dolor. Que a pesar de la poca evidencia, los cannabis medicinal han sido aprobados en algunos países y prohibidos en otras. Bueno, eso tiene que ver con este movimiento ciudadano, este movimiento que hay detrás y que está presionando mucho. También hay intereses económicos que están presionando por abrir el tema de cannabis a todas las patologías y a todo el mundo. Los problemas a largo plazo sobre dependencia y adicción, dice, hay que considerarlos. Advierte la Asociación Médica Mundial de que no es abrir al consumo de cannabis a la población mundial. Y tiene mucha preocupación por el desvío a poblaciones vulnerables, especialmente a los jóvenes. Los pacientes oncológicos también son pacientes que buscan muchas veces alivio a sus múltiples problemas en los cannabinoides. Existen muchas formas de sufrimiento en un paciente oncológico, no solamente el dolor físico, sino también el dolor emocional, el dolor espiritual, los aspectos anímicos. Hay una cantidad de sufrimiento en el paciente que hace que muchas veces los medicamentos que se usan no sean suficientes para darle una buena calidad de vida. Hay múltiples síntomas: náusea, insomnio, fatiga, anorexia. Para todos esos síntomas hay publicaciones que dicen que cannabinoides tiene efecto. Hay desesperanza, hay desilusión de la medicina tradicional, por lo que es muy lógico que traten nuestros pacientes y nos preguntan habitualmente cómo podrían utilizar medicamentos cannabinoides. Entonces es razonable que las miradas se vuelvan hacia cannabinoides por su popularidad en la opinión pública y porque tiene efectos sedantes. Muchos pacientes encuentran que alivian mucho el insomnio, la ansiedad, que descansan mejor en la noche y son
proclives a la utilización de fármacos cannabinoides. Bueno, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Bueno, que los cannabinoides deben ser considerados un medicamento y siempre prescritos por un médico. Que no se recomienda el autocultivo ni su uso a través de combustión. El fumar cannabis es muy deleterio, sobre todo para los pulmones, y hay asociaciones con cáncer pulmonar, obviamente, y también la contaminación de los cultivos con sustancias tóxicas. El uso de cannabis no se recomienda en adolescentes jóvenes menores de 20 años bajo ningún concepto. Y que solo algunos compuestos de cannabis tendrían beneficio para los enfermos, pero deben ser preparados farmacéuticamente y prescritos, obviamente, por un médico. Muchas gracias, espero haber aclarado algunos de estos puntos. Les dejo mi contacto si alguien tiene alguna pregunta específica.